Bueno, ya estamos grabando otro episodio más de Emprende tu mejor versión. Y bueno, y hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Saben que durante los últimos meses me viene haciendo como bastante sentido y algo que me llama a que empecemos a trabajar un tema que me parece que es muy importante y es la fiscalidad, la abundancia, el dinero, ventas. Entonces voy a procurar que los próximos episodios ronden en estos temas. Entonces he pedido ayuda a todas las personas que conozco y muchas me mencionaron a Vanessa, nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, y la verdad que ha sido un placer contactar con ella, la amabilidad que ha tenido y las ganas que ha tenido de sumarse a este podcast. Así que bueno, les voy a decir quién es Vanessa, al margen de que ella también se presente. Vanessa es asesora de negocios, tengo aquí, es asesora fiscal y consultora de empresas, especialista en reformular modelos de negocio y es creadora del método de fiscalidad consciente. Ayuda a sus clientes a tener un negocio rentable y pagar menos impuestos de una forma sencilla, con un idioma claro y directo, sin tecnicismo que no entiende nadie. Así que por eso es nuestra invitada del día de hoy. Hola Vanessa, ¿qué tal estás? Hola Romy, pues muy bien, muy agradecida de que hayas contado conmigo para estar aquí un ratito, así Sí, que deseando gracias a empezar. ti. Cuéntanos quién eres. Te he hecho una presentación, pero bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues yo soy asesora fiscal, este proyecto lleva conmigo 3 años, pero yo soy empresaria desde hace ya ni lo sé, o sea, con 19, 20 años ya me metí en la empresa familiar, colaboraba, etcétera, mientras estudiaba. Y lo que he aprendido durante estos años es a cómo no hacer las cosas y empecé a llevarlo a la práctica cuando ya monté mi propia asesoría, Claro. que como te decía hace 3 años. Qué bueno. Y bueno, hoy vamos, yo creo que a tratar el tema el tema básicamente va a ser esto, números, rentabilidad, impuestos, y para nada queremos que sea pesado, todo lo contrario, queremos creo que hay que mirar esto porque nos estamos dando cuenta, o sea, este es un tema que para mí sale casi siempre a debate cuando hay reuniones, cuando hay networking, cuando hablamos de este tema, sí, pues hay un temita como que me parece que no lo queremos ver, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que el 80% de las empresas no sobrevive antes del segundo año? Pues mira, porque hay algo que hacemos mal, y digo hacemos porque yo también lo he hecho, Mm, que es que cuando somos buenos profesionales en algo, creemos que podemos ser buenos empresarios. sí, Y no es así. O sea, yo puedo ser una gran profesional, pero a lo mejor no sé llevar mi empresa, con lo cual por eso fracasaré. Entonces, yo lo que me he dado cuenta con estos años, eh, te pongo un ejemplo que uso mucho y que se ve claro, yo puedo ser muy buena cocinera, pero una desastre increíble al llevar un personal, al gestionar el tema de las compras, al ponerle precio a mis productos y al final monto mi empresa, monto mi restaurante, hago unos platos que te mueres, pero tarde o temprano mi negocio fracasa porque no es rentable, tengo pérdidas, me endeudo. Yo sigo siendo una gran profesional, pero claro, no llego a ser una buena empresaria. Entonces, el mundo está lleno de grandes profesionales, pero no trabajamos esa mentalidad empresarial, con lo cual no acabamos teniendo empresas rentables y fracasan. claro, me encanta la reflexión, porque es verdad que creo que, salvo que haya sido más a una parte de números, ¿no? De empresariales y de todo esto, digamos, esa línea de economía y toda esa parte, creo que ahí, digo, muchos no hemos tenido como, bueno, en mi caso sí, pero yo ahí me incluyo como, en mi caso yo vengo de empresariales y eso, pero digo, pero noto que, claro, como que no hay herramientas así, o sea, o las puede haber, pero es como que te surge la idea, tu negocio, quieres emprender, comienzas tu actividad, digamos, profesional o montas tu empresa, pero claro, ahí falta esa información, ¿no? Y muchas veces delegamos todo esto
en nuestro gestor, en nuestro asesor y pretendemos que, claro, que ellos en realidad le damos como toda una responsabilidad al asesor que también es nuestra, ¿no? La de ser conscientes, ¿no? ¿Por qué crees que no miramos los números? O sea, ¿por qué crees que en la actividad, o si tú te encuentras, me imagino que con esta situación, que igual lo único que hacemos, o sea, es, bueno, ver las facturas, hacer nuestra propia factura, un poco de contabilidad, preparamos todo, trimestre, pum, y es como que directamente lo pasamos así a todo al asesor, pero realmente no vamos analizando, digamos, mes a mes, igual no hacemos hasta previsiones. Entonces, ¿por qué crees que en realidad no lo hacemos? Bueno, podría venir de ese derivado de la primera pregunta, Mm, porque no sabemos hacerlo. Eso para claro, empezar. Entonces, nos metemos en un nuevo proyecto que nos consume el día. Yo siempre digo que cuando más del 70% de tu tiempo laboral estás ejecutando tu sí, trabajo técnico, por ejemplo, en mi caso sería contabilizar empresas y contabilidades, y no tengo tiempo para hacer mi trabajo de empresaria, ¿no? De gestión, pues claro, tampoco me voy a poner a mirar mis números, porque al final mm, siempre tengo otra cosa que me requiere, ¿no? Eso es una. Dos, porque a veces significa no haber conseguido lo que querías. mm, Entonces, mucha gente le tiene miedo a mirar los números. Parece que si no los vemos, no está ahí. Entonces, vivimos falsas realidades. Nos autofinanciamos mucho con los impuestos. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque yo cuando doy los resultados, sobre todo del IVA, que es algo que nadie entiende, que no es suyo, que el claro, IVA somos retenedores, pero jamás sí. es nuestro. Todo el mundo lo Intermediarios, típico. digamos, somos intermediarios de lo que es la Exacto. hacienda, claro, no es nuestro dinero. Recaudamos para Hacienda, pero luego se lo Exacto. damos. Y yo me di cuenta, pues cuando le digo a algún cliente el importe, lo primero que te preguntan es no puede ser. Entonces, eso ya es un síntoma de que tú no estás en constante, no estás mirando constantemente tu fiscalidad, tu tesorería, tu contabilidad, porque te sorprende lo que te dice tu asesor. Entonces, Claro. eso ya es un síntoma de que no lo miramos porque no queremos mirarlo. Mm, Y normalmente es porque la gran mayoría, puede haber dos cosas. Hay gente muy pasota, porque mm, es tremendo, o sea, hay gente muy, muy poco comprometida con su negocio, y dos, me da miedo. Entonces, como me da sí, miedo, pues no lo veré, y cuando me llames al trimestre, pues ya entraré en pánico. claro, claro, me encuentro con la sorpresa ahí a la hora de pagar, ¿no? Entonces, Entonces, tú, por ejemplo, hablas de la fiscalidad consciente, que me encantó, porque me encanta la palabra de la conciencia, ¿no? Para mí es realmente como estar presente, ¿no? Entonces, unir, por ejemplo, como un aspecto de que yo para mí me lleva más al ser, a lo espiritual, ¿no? Con el tema de fiscalidad, sí que es más número y da como esa cosita. Cuéntame por qué surgió, digamos, fiscalidad consciente. pues mira, todo tiene un principio en un cliente que no llevaba yo de fiscal, pero sí que era cliente mío, porque yo tengo asesoría y gestoría, tengo las dos cosas. Mm, Y este cliente, pues en concreto, tenía una empresa muy grande de transporte y le hacíamos todos los trámites, ¿no? que necesitaba. Y un día me llama y me explica, pues, que tiene un problema muy grande y que eso incurría, pues, en una sanción desorbitadísima, vamos a dejarlo ahí, pero sí, con 6 ceros. wow. Entonces, bueno, me explica, yo como ya éramos ya amigos, ¿no? Llevábamos una relación comercial de mucho tiempo y tal, me impliqué mucho. Y vi que realmente nadie se había preocupado por él, porque antes de llegar a esa sanción tan grande, se podía haber evitado de muchas formas. Y eso a mí me hizo pensar. Entonces, empecé a trabajar desde otro punto de vista. Cuando cogía un cliente de fiscal, yo intentaba como formarle, ¿no? Que en nuestro despacho no se devuelve un gasto sin explicarle al cliente por qué no se lo puede deducir. Mm, ¿Qué sucede? Que normalmente esto no pasa porque, aunque sea poco, te lleva tiempo. Uno es, le devuelves la factura, pero otro es, tienes la llamada del cliente, ¿por qué no se la puede deducir? Entonces, al final, entre una cosa y otra hay una fuga de tiempo de 10-15 minutos, que evidentemente eso es para nosotros una pérdida directa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que yo vi que si explicabas eso, a la larga la rentabilidad de mi cliente iba en aumento, porque poco a poco él era consciente de lo que se podía deducir y de lo que no. claro. Entonces, yo me di cuenta que lo que hacía falta era que el empresario y la empresaria tuviera conciencia de todo.
porque no se tenía. Al final era, yo hago mi trabajo, doy mis facturas a mi asesor y el asesor, la gran mayoría de veces, no me dice que esto está mal o deja de estar y yo allá que voy. Y Mm. un día, pues viene la carta famosa, entro en pánico, empiezo a pedir explicaciones, el gestor me dice que, bueno, que él ya me lo dijo o no, o lo que sea, da igual. Entonces yo dije, esto hay que solucionarlo y voy a poner mi granito de arena y creé una asesoría fiscal que para mí la base es la parte consciente, enseñarle al empresario que tiene que buscar la rentabilidad, no la facturación, que no puede Claro. trabajar por trabajar, o sea, que lo que al final lo que tenemos que ver es resultados, que si lleva años, como aquel que dice, siendo por debajo del mileurismo, no está haciendo bien su trabajo, si no tiene un colchón financiero, o sea, hay muchos síntomas que te dan esa alarma, ¿no? De decir, hostia, Claro. no lo estás haciendo bien. Y que sean conscientes y digan, hostia, ¿qué puedo hacer por cambiar? Mm. Trabajar así no tiene sentido. Entonces, creé Fiscalidad Consciente, que es un método de 3 pasos, que para mí es la parte consciente, la parte de conocimientos y la parte de la constancia. Mm. Y los clientes que empezaron a trabajar con esta forma, ¿no? Esta metodología, la verdad es que los resultados cambiaron tanto que a partir de ahí dije, bueno, pues ya está, focalizando Sí. en este método y yo intento que todo el mundo trabaje así. Me encanta realmente porque yo he trabajado durante varios años, lo he contado por aquí en el podcast, trabajé durante varios años en asesoría y yo detectaba este punto débil de en realidad, y creo que ahora lo venía enlazando con lo que venías explicando, ¿no? El punto débil de esa figura, como que no hay una retroalimentación, ¿no? Más allá del pasotismo que puede haber en algunos clientes y todo, yo pienso que no había esa retroalimentación de hacer esa labor un poco educativa, ¿no? Que no un poco, sino educativa, que al final hasta pudiendo ofrecer mucho valor, ¿no? Y a través de esto, de la información y todo, no mandar unas circulares o con mucho tecnicismo, porque creo que eso también nos aleja, ¿no? De que no trasladarlo a lo real, ¿no? O sea, siempre hay dudas con temas de dietas, que me puedo o no me puedo deducir y todo esto, ¿no? Entonces creo que tu labor en ese sentido es muy buena, esa labor educativa, y también porque creo que has sabido adaptarte, que en un momento tan crucial como el que estamos viendo ahora, también te has adaptado muy bien al medio online, ¿no? Al acercarte, ¿no? Yo para mí me transmite como esa cercanía, ¿no? Esa traducción de todo esa complejidad que nos da el tema de la fiscalidad, los impuestos, hacerlo fácil, ¿no? A llevarlo y realmente que nos lo expliquen y que bueno, creo que cuando queremos hacer ese paso de realmente ponernos las pilas en este tema, me parece que tú ahí lo estás haciendo súper bien. Gracias. Creo que es súper importante también hacer la diferencia entre lo que ahora estabas diciendo de lo que es la facturación con la rentabilidad, ¿no? Ahí, yo creo que ahí me gustaría que lo explicaras porque, digo, lo damos por obvio, pero me parece que no es obvio la diferencia entre facturar y ser rentable. Claro, porque la gente está, además, mira, hubo un boom, sobre todo el año pasado, de que nos metían mucho en la cabeza que había que facturar 6 cifras. Te enseño a Ay, facturar sí, 6 cifras. Esto estuvo un montón de tiempo. Y yo le decía a la gente, que no te engañen, para facturar 6 cifras, la inversión también es muy grande. Y claro. la rentabilidad del primer año muchas veces es ridícula para facturar esas cantidades. Entonces, sobre todo yo explico que a mí me da igual lo que factura un cliente. Hay clientes que facturan poquito, a lo mejor, yo qué sé, 20, 40 o 30.000 euros al año y que tienen una rentabilidad perfecta. Y hay Claro. clientes que se meten ahí en facturar y facturar y facturar, hablamos ya de que pasan las 6 cifras y miras la rentabilidad anual y eso no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que cuando lancen un producto o servicio, sepan qué están ganando. Mm. Entonces, es muy significativo porque, por ejemplo, si tú vendes una taza, sabes perfectamente cómo ponerle el precio a tu taza, ¿no? La he comprado por 1 euro, tengo tantos gastos de gestión, al final 2,5 euros y gano 1 neto, Mm. ¿no? Sin embargo, cuando vendemos servicios, es muy difícil ponerle esa rentabilidad, ¿no?
Y eso es en lo que uno tiene que hacer antes de poner todo en marcha. Claro, Porque lo que suele pasar es que intercambias dinero por, o sea, al final tiempo por dinero, ¿no? claro. Y no ganas. Entonces llega a Sí. final de mes, has trabajado una barbaridad, porque esto yo lo veo mucho, pero no has ganado nada. Y entonces ahí es donde hay una confusión enorme. Entonces, Mm. buscar la rentabilidad no es más que hacer un listado de tus gastos fijos, de tus gastos variables, sacarte un precio ahora si vendes servicios o sacarle un precio a tu producto, ¿vale? Y saber, y no bajarte nunca de ahí. O sea, porque el problema es que no nos ponemos sueldo, claro, luego estamos facturando, sí, llegamos a final de mes, hemos facturado lo que queríamos, pero empezamos a quitar gastos, dices, Claro. hostia, pues me han quedado 300 euros. Seguro que en cualquier lado, por muchísimo más, te habrían contratado. Y es más, por ese dinero tú no irías a trabajar a otro sitio. Entonces, es muy importante que la gente empiece a hablar de rentabilidad y Mm. sepa lo que es. Eso para empezar. Sí, 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 tal cual. Y entonces, ¿cuáles son para ti los secretos de una empresa rentable? Pues sería un poco todo, un poco de resumen lo que hemos hablado, Mm, pero sobre todo un compromiso, mm, ¿vale? Yo me encuentro, esto que has dicho tú antes, me encuentro empresarios y empresarias que es como, no, 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 yo te doy las facturas y yo no quiero saber nada. Yo con ese perfil de cliente no trabajo. mm. O sea, porque a mí me causa ansiedad, porque Claro, veo cosas que intento cambiar y es que no, es chocar contra una pared un día tras otro porque yo sé que van a fracasar. Si tú no te claro. implicas con tu proyecto, muy difícilmente vas a acabar obteniendo resultados. A lo mejor has tenido o un buen producto que has lanzado o has tenido incluso suerte, pero esto si no hay un trabajo detrás, esto no tiene por dónde cogerse. Entonces, lo primero es saber dónde queremos llegar, ponernos un sueldo, ponernos objetivos. Vamos muy perdidos. O sea, yo creo que esta vida que nos lleva tan deprisa y corriendo, ¿no? Esta famosa frase de Víctor Coopers, como pollo sin cabeza por la vida, no hace que veamos de dónde nacemos, dónde estamos a nivel empresarial y dónde queremos llegar. Entonces, al final, eso lo que nos da es un camino. Y ese camino se tiene que ir haciendo de poco a poco para llegar a ese objetivo final. Entonces, como no tenemos ese foco y tampoco visualizamos ese camino, ¿no? Al final, no conseguimos nada. Yo conozco empresas que están en el mismo punto que empezaron hace 4 o 5 años atrás. Ni Claro. para adelante ni para atrás. Entonces, si estuvieran satisfechas, pues oye, genial. Pero es que la gran mayoría no están satisfechos. Claro. No, y Entonces, hay tanta energía, además, que ponemos en nuestro negocio, tantas horas, como has dicho, que trabajamos, ¿no? Que yo creo que ajá, también empezamos a sentir los síntomas, ¿no? De igual de cansancio, de estrés, de no ver resultados. Entonces, lo achacamos igual o no vendemos lo suficiente con igual, o sea, digo, miramos como los puntos de dolor que nos está causando esta situación, ¿no? Pero no salimos de ahí, ¿no? Por total. ejemplo, ¿qué nos recomiendas tú que, por ejemplo, para empezar, digamos, a mirar esta situación? Leí en tu web que nos decía, si estuviéramos, aunque si le dedicáramos igual al día, 20 minutos o 40 minutos, dependiendo igual seguramente que el volumen de tu empresa, a mirar, digamos, nuestros números, nuestra facturación, nuestros ingresos, a mirar este tema, conseguiríamos, digamos, bueno, conseguiríamos ver resultados, ¿no? ¿Crees que es así? Pues, por Sí, supuesto. Mira, de hecho, una de las 3 claves que yo siempre digo es la constancia. Y claro. para mí esa constancia parte de eso, de tener Mm, algo fijo que hacemos siempre relacionado con nuestros números. mm, Entonces, hay gente que necesita sentarse todos los días y hay gente que lo hace una vez a la semana o gente que lo hace una vez al mes. No solo tanto por pasar las facturas al gestor o al asesor, sino voy más allá. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de vender. O sea, yo muchas veces la primera pregunta que hago a mis clientes que se quejan de que no venden, y le digo, vale, ¿qué tiempo dedicas a vender? Lo primero que sale de su boca es, yo estoy en Instagram. ay, sí, Sí. O sea, esto es, me lo dicen siempre. No, eso a veces no es vender. Eso es, evidentemente, es trabajar para un contenido, para tener una buena comunidad y a largo plazo seguro que te da ventas, pero a corto no. Y entonces, después de indagar, la respuesta es que no hacen nada. Entonces le digo, bueno, pues entonces, ¿qué esperas? Lo que estás vendiendo, dale gracias.
Entonces, a eso me refiero con dedicarle 20, 30, 40 minutos al día. No solo tanto a facturas, sino a hacer pequeños actos diarios que te lleven más al objetivo que tú necesitas para tener rentabilidad, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, yo, aunque soy asesora fiscal, no siempre hablo de facturas, Mm, porque para mí, si un negocio no es rentable, poco me va a necesitar. Yo quiero empresas que sean rentables, que me necesiten para, oye, pues cada vez más contratar más servicios míos, etcétera. Entonces, lo que me dice mi experiencia es que monto un negocio, lo que te decía antes, soy muy buena profesional, no, no soy todavía una empresaria, ¿vale? Porque no he pasado esa rueda, porque al final ser un buen empresario, ¿no? Es tener, o sea, al final es, pues bueno, cagarla, volverla a cagar y convertir algo en malo, en menos malo y en bueno, ¿no? O sea, no es más que eso, entonces necesita un rodaje también. Y esos 20, 30, 40 minutos que yo siempre le digo a la gente, dedícalo a cosas concretas para hacer crecer tu negocio. claro. Como revisar esos presupuestos que enviaste y no has tenido respuesta, que no sabes si es buena o mala, es que no la has tenido. Y a lo mejor este Claro. cliente estaba tan liado que no te ha contestado, pero si le contactas tú, al final te contrata de crear servicios nuevos, de mirar qué has facturado, qué te deben, porque hay veces que al final has hecho facturas y no las has cobrado. O sea, es necesario dedicarle un poquito. Si tu negocio ya es muy grande, es verdad que hay empresarios y empresarias que ya pues, tienen un volumen, tú vas a tener a alguien que delegues en muchas cosas, pero siempre ese ojo en tu empresa lo tienes que tener tú. Claro. Sí, yo una vez escuché de alguien que decía de que en realidad en nuestra semana lo teníamos que poner claramente. O sea, si imagínate, yo trabajo, por ejemplo, con Google Calendar, entonces había días de atención a clientes, días de reuniones y había días, por ejemplo, de comunicación y el día de desarrollo de negocio. Yo creo que lo que estamos hablando es el realmente dedicarnos y esa parte de desarrollo de negocio era esta, ¿no? La de nuevos servicios, mirar, por ejemplo, también, o sea, mirar la creación de recursos, pero también esta parte que a mí me ha encantado lo que has dicho, ¿no? Porque al final es ponerlo en la agenda, ¿no? O sea, si no ponemos Claro. este tiempo en la agenda de decir, bueno, o como te arregles, ¿no? Yo al final he intentado muchas veces poner como una horita al día, al final me he dado cuenta que trabajo mejor, en mi caso personal, en bloques, ¿no? Destinar esa horita, pues la paso un día como que me centro mejor en la tarea, ¿no? Y la tengo ahí, los tengo estos bloques, entonces, y también te das cuenta, ¿no? Cómo lo vas pateando, ¿no? O sea, si al final no lo haces aquí, hay algo que te está también llamando la atención. Yo también me encuentro con mucha gente por el trabajo que hago dentro de la consultoría, de que cree que, yo le digo, o sea, a mí me encanta Instagram, tú, por ejemplo, también eres súper activa ahí, pero para mí es un canal más de comunicación. Nosotros Total. insistimos un montón en que en realidad tienes que poner, digamos, los huevos en varias cestas, no solo trabajar, digamos, y esto en el plano de la comunicación, y yo creo que tú también lo llevarías al plano de los servicios, ¿no? No podemos solamente decir, bueno, tengo esta línea de servicio, porque ahora, por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos, es como muy evidente de que si algo pues dependía, por ejemplo, de un formato presencial o de lo que sea, claro, ahí es como que te encuentras paralizado, ¿no? A mí también me gusta mucho la reflexión que hacíamos antes de comenzar el podcast del autoempleo, ¿no? Creo que muchas veces, y también me parece que van a venir nuevos tiempos en los cuales, que no me parece malo, pero creo que es necesario hacer esa diferenciación. Cuando yo la primera vez que lo escuché me hizo mucho sentido porque me hice la pregunta, Romina, ¿tú qué quieres? ¿Un autoempleo o quieres tener un negocio? ¿No? Entonces, el autoempleo creo que hay gente que, y por eso te quería preguntar a ti cómo, o sea, también si cómo lo viviste tú, si en algún momento te diste cuenta, ¿no? Creo que igual en este momento que como que me decías que hace 3 años que hiciste como un cambio, y creo que es muy importante que hablemos de esa diferencia, ¿no? Que al final el autoempleo es, y que le puede pasar, como decía ahora, a mucha gente de que en realidad esté buscando crearse como su propio puesto de trabajo, lo cual es súper válido, pero si lo Total. que en realidad querías es, y hoy tu objetivo es, digamos, a corto o medio plazo, formar una empresa, entonces ahí es un modelo, digamos, de negocio diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, primero tienes que saber qué es lo que quieres. Eso para empezar, porque como tú Sí, has dicho, es perfectamente válido
mm, pero lo tienes que saber. O sea, sí, porque yo creo que a mí hay una cosa que me gusta decir mucho, que no hay un café para todos, quiere decir, está el café solo, el con leche, el con sacarina, el con no sé qué. O sea, hay tantas variedades de café, pues así siento que hay tantas variedades de empresarios, ¿no? Y empresarias. claro, Lo primero es identificar cuál eres tú. Y muy probablemente pasarás por etapas muy diferentes, pero lo más importante es, primero, no flagelarse cuando no llegas a todo aquello que estás viendo en otros y dices, no, mira, fulanito hace, menganita hace aquello, porque todo tiene una etapa, ¿no? mm, Pero para salir del autoempleo, y todos, absolutamente todos los empresarios que conozco y empresarias, incluida yo, incluida mi familia, que venimos de tener empresa de toda la vida, hemos sido autoempleados. mm, Entonces, precisamente en mi caso me es fácil identificar cuando hay un empresario que se regodea en ser autoempleado y no sale. ¿Por qué? Porque no sabe delegar. Esto mm, nos pasa muchísimo, no sabemos delegar, pensamos que nadie lo va a hacer mejor que yo y es un error. O sea, siempre tiene que venir otro en tu equipo que lo haga mejor que tú. Eso es lo bueno, ¿no? Entonces, yo te pongo mi ejemplo. Yo llevo, pues, gestionando con mi familia concesionario de vehículos, pues desde que te digo, desde que tengo 20 y pocos años. Y he sido siempre autoempleada. Yo cogí mi baja de maternidad y trabajaba desde casa y no pude hacer mis 4 meses. ¿Por qué? Porque era autoempleada, o sea, lo que hacía yo no lo hacía otro, ¿no? Y eso era un problema. Yo no lo entendí hasta que me monté mi propio negocio. Y claro, curraba, madre mía, 12, 14, 16 horas, que a día de hoy a veces las hago, ¿eh? Pero tiene un motivo y un porqué. Pero yo cuando empecé era porque no tenía recursos, no podía delegar y, bueno, yo era muy consciente y me puse un propósito. Era contratar a una persona tanto tiempo, o sea, hacer suficiente cash, ¿no? Cuando decías lo de los huevos de la misma cesta, yo a día de hoy esa crisis no me ha afectado porque tengo 4 líneas de negocio diferentes dentro de una asesoría. O sea, con lo cual me han fallado 2 y las otras 2 están siguiendo algo, o sea, su facturación habitual, es más, han crecido, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hice? Me puse mi propósito y dije, yo lo que quiero es llegar a los 40, y esto me lo he repetido por activa o por pasiva, voy a cumplir ahora 38, y poder permitirme el lujo de querer, de ir hoy a trabajar o no. Este fue mi propósito. Es igual de válido el que quiera trabajar todos los días en su vida, pero tener la necesidad de que si yo me quería coger un fin de semana libre, todo el esfuerzo que yo estaba haciendo era por poder tener la decisión de que estuviera en mi mano, no que sí o sí tuviera que trabajar siempre. Entonces empecé a entenderlo y interiorizarlo y a tomar pequeñas acciones. Yo antes abría mi despacho y era la primera de entrar y la última en marcharse. Y llegó un momento que dije, pero Vanessa, ¿qué sentido tiene esto entonces? wow, ¿Para qué tienes un equipo? ¿Para qué estás contratando? ¿Para ser la espartana, ¿no? Que está ahí, que llega a la... Es que no tiene lógica. Me pierdo las tardes de mi hijo de parque. Por eso, porque... No, pero ya me quedo yo porque, claro, fulanita no sabe hacerlo, no, mejor porque le ayudo, ¿no? Y al final era una excusa tonta que me estaba poniendo yo y era una autoempleada que no sabía salir de ahí. Cuando lo identifiqué, pude cambiarlo. Mientras yo no lo identifiqué, ni me daba cuenta. Todo el mundo me decía, trabajas mucho, pero ya está. sí, Entonces, al identificarlo, salí del autoempleo y lo que intenté hacer es rodearme de gente muy competente y muy válida. Y mm, ese es el único secreto que hace que tu proyecto deje de ser un autoempleo. O sea, sí. porque no somos magos, no tenemos la capacidad de tener más horas durante el día, pero sí que podemos encontrar a gente que haga las cosas mejor que nosotros incluso Sí, y en la que confiar y delegar plenamente si podemos. tal cual. Yo pienso que muchas veces por esto, por igual esta falta de, me venía la palabra control, pero el control, digo, yo diría un control positivo, no un control de un punto de vista controladora, sino que yo creo que al final, porque igual, porque no vemos esto, las horas que trabajamos o en dónde no somos, o en dónde somos realmente importantes y en dónde en realidad podemos delegar a otras personas que lo van a hacer mejor que nosotros. Y entonces ya ahí
o sea, está todo unido, ¿no? Es como, también se me venía mucho el tema de las creencias, ¿no? O sea, qué creencias también tenemos para estar trabajando también tantas horas, de creernos igual ahí como imprescindibles, necesarios y que tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, como al pie del cañón también demostrándonos como hay también como creencias muy asociadas de mientras más trabajo parece como que más valgo también, ¿no? O sea, hay mucho ahí atrás. Por eso yo pienso que atrás de este tema, o sea, hay mucho para ver realmente qué es lo que nos está pasando, ¿no? Para por qué no delegamos. Y es verdad de que también junto con esta idea del autoempleo, una vez escuché de que en realidad tendríamos que tener empresas que pudiéramos totalmente como franquiciarlas, ¿no? Sí, Entonces, esa es una idea interesantísima. ¿A qué me refiero? Que en realidad, claro, que podrías, y esto yo lo he vivido cuando he querido tiempos como de vacaciones o que quieres sí. tener menos presencia y que no se vea, o sea, y que no, esto no se vea repercutido, por ejemplo, en tu facturación y en tus ingresos. Entonces ahí también te estás dando cuenta de que tienes un autoempleo, porque si tú no estás, pues esto no sale Ahí, adelante, ¿no? ese es el, exacto, ese es el principal problema Ahí que es un tenemos síntoma en negocio. muy grande, Exacto. creo que hay cuando que creo que a muchas les pasa cuando igual son mamás, o sea, hay momentos en la vida que te das cuenta de que vos decís, necesito estar yo aquí las horas que sea, 8, 10, 12, las que sea, para que esto salga adelante, porque Ahí. si no, es como que no Que, seguiría tirando la sobre empresa. todo, quiero hacer un apunte. Todo es válido, ojo, Sí, como te he dicho antes. O sea, esto no es lo que yo digo en mi caso. Yo siempre hablo de mi experiencia propia y lo que yo vivo con mis clientes, pero todos pasamos por etapas y tú tienes solo que saber en qué etapa estás y dónde quieres estar. Y si estás en el autoempleo y estás totalmente satisfecha, oye, bienvenido sea, no seré yo la que te diga que tienes que llegar a tener un equipo para nada. Lo que pasa es que me encuentro mucha gente que está como en el día de la marmota, siempre igual, siempre igual, siempre igual, se queja y no hace nada. Hablo claro. casi más para ese tipo de persona, ¿no? De, pues no me da, no puedo facturar más, no capto clientes nuevos, o sea, es para esa gente a la que hablo, porque la que es feliz con lo que tiene, oye, Mm. fenomenal, pero importante saber qué te hace feliz. Sí, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, y yo siempre lo vengo hablando también en los últimos episodios del podcast, así también sale este tema de que también porque hoy tenemos acceso a mirar, por ejemplo, igual a través de las redes, lo vemos mucho más, ¿no? De que tenemos como acceso a mirar igual los supuestos negocios de los demás que les está yendo perfecto, vemos un ideal fuera que Sí, claro, que no está que eso en realidad no lo sabemos. Por eso me encanta que hayas mencionado esto, porque creo que también se está haciendo, esto lo he hablado mucho aquí, que se está haciendo como un mal uso también de las técnicas de marketing, ¿no? Cuando nos están diciendo facturo 6 cifras, me acuerdo que no sé si lo hablaba con alguna de las invitadas, no sé si fue con Gloria Méndez o con Raquel Blanco, que hablábamos de este tema de que nos gustaría saber si esto se ha puesto también, por ejemplo, en relevancia a nivel de, por ejemplo, de cuando te dicen esto, vos decís, pero Hacienda sabrá realmente lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final te dicen facturo 6 cifras y vos decís, pero eso toca el punto y a donde quiero ir es que pienso de que realmente tenemos que también ser muy conscientes de lo que conseguimos, o sea, de a dónde queremos ir, poner ese foco, ¿no? Y foco en nuestros números, foco, digamos, en el desarrollo de nuestro negocio y foco en a dónde queremos también invertir. Invertir, por ejemplo, yo veo a mucha gente invirtiendo, por ejemplo, en mentores, formaciones también súper elevadas, igual de precio, cuando luego no van a implementar. Entonces veo que ahí hay una falta también de como de lo poco que tenías, lo vas a ir pensando también y apostando, ¿no? Y les entra el síndrome de la ruleta, ¿no? O sea, que al final voy ahí a este curso, a esto y a esto, porque en realidad también mucha gente, cuando hace este mal uso para mí del marketing, toca esos puntos de dolor, ¿no? Del Sí. dinero, de la vida que quieres, te imaginas en esta isla, así, Sí. trabajando. Entonces yo pienso que ahí, claro, o sea, por eso pienso que es tan importante ese trabajo también, ese trabajo en uno mismo, ¿no? O sea, y Total, o sea,
Mira, lo que has dicho, hay mentoras excepcionales. Sí, Hablo más ahora en femenino porque me vienen a la mente muchas más mentoras que mentores, ¿no? Pero también los hay. Pero hay mucho vendehumo, porque sí. a eso no les pongo el título de mentor ni mentora. Entonces, eso ha hecho mucho daño, porque es verdad que cuando uno está empezando, tú lo has Necesitas dicho, esa a nivel de marketing, formación, sí, claro, a nivel de marketing saben usar las herramientas tan bien sí. que, wow, nos creemos que cuando acabemos su mentoría, vamos, lo vamos a petar y no. O sea, No. tú tienes que saber cómo eres. Hay gente que no tiene capacidad de la venta, pues oye, fórmate en la venta porque Mm. bienvenido al mundo empresarial. Tienes que vender. O sea, es una tarea que tienes asignada en el momento en que le dices a Hacienda, hola, ¿qué tal? Soy autónoma. Porque si no vendes, entonces claro, a lo mejor te metes en un curso de estos que valen miles de euros y tú no tienes ningún tipo de conocimiento vendiendo, con lo cual estás tirando el dinero a la basura. Yo lo que les diría es, si estás empezando, sobre todo, si tienes que contratar mentores, contrátalos con referencias. O Eso. sea, vete a esos clientes de éxito y que sean de verdad. Y Mm. si puede ser alguien de tu entorno y conocido, mejor, Mejor. porque sabemos que también Sí. luego hay El tema de los mucho... testimonios también, de ese tema así, no, hay que intentar hablar con esa persona e intentar Es, realmente tener esa información de que ha habido resultados reales, ¿no? O sea, hay, porque si me pusiera a hablar esto daría para mucho, pero yo he sí, visto verdaderas barbaridades. Al final yo trabajo con las facturas que vosotros me dais y yo claro. veo lo que la gente gasta, ¿no? En formación y mil cosas. Y me llama tanto la atención, o sea, me llama de una forma y una barbaridad que aunque no quiera yo me entero de lo que vale todo, ¿no? Entonces, ostras, vamos a usar un poquito de sentido común. Sí. Si acabas de empezar, si no tienes ahorros, no te metas en una formación de 7 8 9 10 mil euros y te hipoteques un año entero de tu vida. No, busca empezar por menos, por lo menos si no te sale mal, que no te endeudes. Y Entonces, lo menciono también porque me parece muy importante, porque en realidad yo creo de que ahí es donde el marketing es muy bueno y las herramientas son muy buenas, pero siendo utilizadas de esa manera, para mí es donde te llevan como a un engaño, ¿no? O sea, te llevan a esto. Entonces digo, en realidad igual tienes que, ahí yo creo un poco en lo tradicional, en el sentido de que igual es que te tienes que formar o buscar esto, asesores competentes, referentes, o sea, porque al final yo digo, yo no sé si en estos programas y en estas formaciones realmente te van a hablar de temas tan importantes como los que estamos hablando, ¿no? Como de la rentabilidad, de los ingresos, de gastos. No te digo que te den una clase aquí o que porque habrá programas específicos, ¿no? Que tendrás que hacer, pero digo, pero no mencionarte igual nada y estar creyendo que a través solo de redes sociales vas a vender y de que vas a obtener esto y encima realmente uno cree que lo va a ver en esto, en el corto plazo, ¿no? sí, Cuando yo también hemos llegado aquí en el podcast a esa reflexión de que igual lo que tú puedes aplicar porque es tu momento de crecimiento igual no es aplicable para el mío, que igual estoy comenzando o que ay, todavía sigo en una situación X, ¿no? O sea, cuando vemos esos resultados, no necesariamente pueden ser que en mi caso, igual lo que a una persona tardó un año, pues yo puedo tardar 2 o 3. total. Entonces, y te quería preguntar si realmente, porque veía una de tus publicaciones, también crees que el sector, por ejemplo, en el que te encuentras tú, de la asesoría, veía una publicación tuya que creo que la hacías en marzo en relación al Día de la Mujer por ahí, donde decías de que yo he visto como que todavía sigue siendo un sector bastante como tradicional, ¿no? El de la asesoría y que cuando hay cambios así, el de los consultores también como que no les gusta, ¿no? O sea, sigue siendo, por eso también creo que falta como ese acercamiento, ¿no? Como que realmente también un poco el sector se adapte al momento actual, ¿no? Mira, yo tengo una lucha con eso, ¿vale? Yo tengo muchos compañeros de profesión excelentes y muchas compañeras, pero tengo otros que me dan vergüenza, o sea, vergüenza de lo que veo. Mm. Primero, porque no tienen muchos han perdido la ética profesional, lo que te decía antes, al final solo tienen cuotas muy bajitas, que eso es otra, no buscan la rentabilidad, sino al final tienen cuotas muy bajitas, no hacen bien su trabajo y yo pienso que eso no debería de ser ético.
pero sobre todo porque no están evolucionando. O sea, les pasa como Hacienda. Hacienda se quedó en un año en concreto ahí clavada y ahora, según qué cosas, las vamos evolucionando. Pues el asesor le ha pasado eso. Y mira, qué mejor ejemplo que en el momento que estamos viviendo ahora, con esta crisis que, bueno, por esta pandemia que hemos sufrido, tengo compañeros que no pueden trabajar porque trabajan con papel, Claro. porque no tienen ningún tipo de herramienta online, porque no se han molestado en entender que el negocio está evolucionando y no quieren saber nada de más. Yo recuerdo cuando iba a despachos, porque yo soy colaboradora con muchos otros asesores que no hacen cosas y me las contratan a mí, y yo les explicaba y les enseñaba mis herramientas, y como llegaron a un despacho con un señor pues de más de 60, madre mía, me miraba. Digo señor porque es que todos los que me encontraron han sido hombres. Y me miraban como diciendo, ¿y esta niña qué me está contando? Sí, Y hoy en día, o sea, si volviera a ir, ya le hablaría de otra forma porque seguro que en su día no me tomó en serio y se reía un poco de mi forma de trabajar, y hoy es lo que nos ha salvado y lo que hace que mi despacho pues no haya notado, es más, haya crecido, claro. porque puedo trabajar desde casa, mi equipo está teletrabajando, no necesitamos nada que no tengamos en nuestra casa, que es un ordenador y poco más, y eso es lo que hace falta en mi profesión. Primero, más empatía con su cliente, saber entender. Mm. No somos ministros, quiero decir, y digo eso ¿por qué? Porque parece que hablar con un asesor es de ministros, para que te atienda el teléfono tu asesor es, no, o sea, mi cliente habla conmigo, habla con mi compañero que lleva laboral y habla con mi compañera que es administrativa. O sea, aquí no hay rangos. O sea, sencillamente que yo pues llevo las riendas de un proyecto y que intento que todo vaya por el camino que tiene que ir, pero escucho a todos y mi cliente tiene el mismo acceso a mí que a cualquier otra persona de mi equipo. Claro. Y eso pasa muchísimo. De hecho, nos pasa hasta nosotros cuando queremos pedir algo de un antiguo asesor, un cambio, ¿no? de cliente que viene a nosotros y tal. Para hablar con el asesor, tengo que pedir audiencia. Claro. Entonces, por favor, vamos a empezar. Yo hay una cosa que hablé con Margaret, que es la persona que me lleva la comunicación y tal, y me decía, es que necesitamos asesores del siglo XXI. No Claro. hay. Estamos como del siglo pasado. Vamos a empezar a transformar. O sea, un asesor necesita saber qué es Stripe, qué es PayPal, qué es una plataforma como Holded, como Cuaderno, como mil cosas. Tú te sientas con un asesor tradicional y te pone una cara rara que eso no hay por dónde cogerlo. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, sí, me ha pasado, o sea, que lo entiendo totalmente, o sea. Tienen ni sí, idea de métodos de pago, hasta de lo que yo muchas veces hago, o sea, es como que les tengo que explicar, a ver, ¿no? Mi trabajo es así, asá, trabajo con gente también que está en otros lados, ¿no? Y tú también, ¿no? Eso ustedes también han conseguido, por supuesto, digamos, llevar, digamos, la asesoría de una manera online, ¿no? Porque me comentabas que estás trabajando con gente de otros lugares y así, o sea, digo, mm, estás en Barcelona físicamente, sí, pero, digo, trabajan con clientes de todos lados, ¿no? toda España. Y hoy en día, pues bueno, para mí no ha resultado mucho cambio porque tenía No. las reuniones con mis clientes por Zoom o por aplicación o Skype o Hangout o lo que fuera, adaptándome a su tiempo, a lo que me iba viniendo, y realmente ahora, pues yo en mi sector, que están todos que se tiran de los pelos, pues yo estoy bien. Bueno, estoy que me tiro de los pelos por las circunstancias, Claro, pero no por este cambio. no por el proceso de adaptación, ¿no? Así. Bueno, No. Vanessa, y acá viene la pregunta con la que solemos cerrar así el podcast, y es una pregunta bueno, que me gusta hacerles, y es, ¿qué es para ti ser tu mejor versión? Pues mira, mi mejor versión es querer aprender siempre algo, porque creo, hablando de éxito profesional, creo que una de las cosas que me ha hecho estar hoy a gusto con lo que hago es tener la mente muy abierta para que cualquier persona me pueda enseñar algo. O Mm. sea, desde mi hijo, ¿no? hasta el más sabio ya por años o lo que sea, estar siempre con esa mente abierta a querer nutrirme, ¿no? Y sobre todo, mi mejor versión es porque me he vuelto muy,
sea, quiero decir, no espero nada de nadie y todo me viene bien. O sea, yo cuando me pasa algo, mira, esta reflexión me la hizo mi madre una vez, que yo siempre le digo, cuando alguien está muy enfadado y lo veo, ¿no? Y que tiene una reacción desmesurada, siempre pienso, algo le habrá pasado, porque seguramente reacciona así por algo. Las personas no somos, ¿no? Volcanes que explotamos. Algo llevará, no lo juzguemos, ¿no? Que seguro que, joder, algo tiene sus espaldas. Y eso hace que no me tomo las cosas nunca malas. Al final, si un cliente un día me habla mal, ese día respiro, no hablo con él, al día siguiente cojo el teléfono y tomo las riendas de otra forma. Entonces, el no intentar gestionar las cosas con esa paz, esa calma, desde un punto de vista sin juzgar e intentar aprender siempre, creo que hace que busque mi mejor versión cada día. Tal cual. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Como siempre, ha resultado un placer, una charla muy, muy enriquecedora, formativa. Vamos a colocar aquí en los links para que puedan contactarte en tu web y también en Instagram, que eres muy activa. Hoy, de hecho, asistí a uno de tus directos, en los cuales te estaba escuchando ahí atentamente y compartías mucha información de valor. Así que muchas gracias. Y bueno, te dejo ahí el testigo para que te despidas. Pues lo que te decía al principio, gracias a ti porque al final este espacio para compartir a mí me da ese placer de expresarme Mm. y siempre al final pienso con que una sola cosa que diga le venga bien a alguien, todo ya habrá merecido la pena. Y además, pues conocerte otro poquito más y Sí, oye, y al final crecer juntas, ¿no? También, tal así que cual. muchas gracias a ti. No, bueno, un abrazo muy grande que ya nos los daremos cuando nos Sí. veamos nuevamente. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, iVoox y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfingsocialmedia.com o bien envíanos un email a info@surfingsocialmedia.com. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.